ecuación. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si antes de continuar, ya llevamos la derivada, bueno, llevamos la potenciación, llevamos la radicación, derivada de funciones algebraicas, derivada de funciones trigonométricas directas y derivada de funciones trigonométricas inversas. Así que nos toca la derivada de funciones logarítmicas. En el video del semestre pasado debe explicar qué es un logaritmo, aunque ahorita, aunque sea de manera rápida, sí lo quiero explicar, porque sería feo pensar que alguien deriva una función logarítmica sin saber qué es un logaritmo o en dónde se emplea ese tipo de funciones logarítmicas. Antes de continuar, de esos temas que yo dije anteriores, ¿tienen alguna pregunta? Derivada de funciones logarítmicas. Tenemos varias fórmulas para derivar funciones logarítmicas, aunque en el manual que vamos a resolver el día de hoy únicamente emplea la primera. Emplea la primera, que dice que la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u, es decir, la derivada del argumento entre el argumento. Esa es la que vamos a utilizar, la del logaritmo natural. Aunque también existe, perdón, la derivada del logaritmo natural de u. Aunque también existe la derivada del logaritmo en base 10 de u. Ahorita voy a recordar rápidamente que es un logaritmo natural y que es un logaritmo vulgar o común. La derivada del logaritmo natural vulgar de u es igual al logaritmo de e entre u por la derivada de u. Y existe otra para el logaritmo de cualquier base. La derivada del logaritmo natural de a, más bien la derivada del logaritmo en base a de u es igual al logaritmo en base a de u entre u por la derivada. Son las tres fórmulas que existen para derivar funciones logarítmicas, aunque vamos a utilizar esta nada más. Al menos ya en este semestre esta nada más. ¿Vale? Pero ¿qué es un logaritmo? Pues no sé si alguien recuerde del semestre anterior, cuando hablamos de logaritmos, ¿a qué se refería? ¿Por qué hay logaritmo natural y por qué hay logaritmo vulgar? Un logaritmo no es otra cosa que un exponente. Si yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo, eso es igual a 8. A eso se le llama una notación exponencial. Este es base, este es exponente y este es el resultado o potencia. Eso ya lo sabemos hacer. 5 al cuadrado, pero no se mete el paréntesis. 5 al cuadrado es igual a 25. Pero, por ejemplo, 10 al cuadrado pues, es igual a 100. O, por ejemplo, 10 elevado al cubo son 1000. A eso se le llama una notación exponencial. El logaritmo de un número no es otra cosa que el exponente al que hay que elevar la base para encontrar la potencia o el producto. En otras palabras, a ver, dirían, a ver, en español, maestro, ¿cómo se hace eso en español? Diríamos, el logaritmo de base 2 de 8, es decir, ¿a qué exponente voy a elevar yo el 2 para que me quede 8? Pues el 3. Va otra vez. El logaritmo de base 5 de 25. ¿A qué número, a qué exponente tengo que elevar el 5 para que me quede 25? Pues 2. Por eso
los logaritmos son exponentes. El logaritmo en base 10 de 100, cuando la base es 10, ya no se pone aquí la base. Sobreentendemos que es 10. Es como las raíces cuadradas. Difícilmente tú ves esto, pues. Normalmente, cuando no aparece el índice, sobreentendemos que es una raíz cuadrada. Lo mismo pasa aquí. Cuando ya no tenemos base, sobreentendemos que la base es 10. ¿A qué exponente voy a llevar el 10 para encontrar el 100? Pues el 2. Y eso lo pueden ver en su calculadora, porque ahí en su calculadora tienen una tecla que dice log, arriba 10 a la x, una tecla que dice ln, que es logaritmo natural, que dice e a la x como segunda función. Entonces, si tú le pones log en tu calculadora y le pones el 100, el resultado va a ser el 2, porque es el exponente al que le basta el 10 para encontrar el 100. Logaritmo de 1000, esto es igual a que a 3. ¿Por qué? Porque el 10 se tuvo que elevar al cubo para encontrar el número 1000. A esto se le llama una notación logarítmica. Que ya pueden consultar el video del clase pasado también si quieren, ¿eh? Y ahí está. Por lo tanto, tú puedes utilizar cualquier número natural como base de tu sistema de logaritmos. Tú puedes crear tu propio sistema de logaritmos sin problema. Pero normalmente en matemáticas o en la ciencia se utiliza el logaritmo en base 10, que se llama logaritmo búlgaro común, o logaritmos naturales o neperianos, cuya base de los logaritmos naturales, del logaritmo, la base es 10, y del logaritmo natural, la base es el número e. Y el número e es una constante universal, así como pi, que es 3.1415 millones y millones de decimales. E también es un valor que es 2.71 y millones de decimales. El valor de pi lo asociamos a geometría en la circunferencia. Es un número que está ahí en la naturaleza. El número e también, a veces no se me olvida, y en la tarde les mando un video con una explicación un poco simpática de lo que es el número e, pero aparece en matemáticas financieras y aparece en el crecimiento de poblaciones, De hecho, la función exponencial y la función logarítmica y la función exponencial están asociados. Tú puedes, con una función logarítmica o una fórmula de logaritmo, poder determinar el pH en una sustancia, puedes medir la intensidad de un terremoto, puedes medir la antigüedad de unos fósiles que se encuentran con la prueba del carbono 14, empleando logaritmos. Tú puedes, con la función exponencial, calcular qué tanto crece o decrece una población. Por eso estas dos funciones están muy de moda ahorita con la pandemia, para poder establecer el ritmo de contagio, y una vez establecido el ritmo de contagio, poder determinar si la pandemia va a subir o va a bajar, o si estamos en la tercera ola y que habrá una cuarta ola. Todo eso se va a determinar mediante las gráficas que presentan en las conferencias de funciones logarítmicas y de funciones exponenciales. El cálculo lo que hace es analizar en cada instante cada una de estas funciones. Ahora, ¿cómo se comporta una función exponencial? O sea, ¿cómo es la gráfica de una función exponencial? Perdón, de una función logarítmica. Es que están muy asociadas, por eso de repente digo exponenciales, que están muy asociadas. Control Z, voy a quitar este triángulo que es de geometría analítica. Y voy a graficar, por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de 5x, por ejemplo. Ahí está. Yo no le puse base, sobreentendemos que es 10, aunque la máquina aquí le puso base 10, miren. Y igual al logaritmo en base 10 de 5x, aquí está su gráfica. Si yo graficara, por ejemplo, g de x para que sea una función diferente, g de x, logaritmo natural de 5x, aquí está en rojo la función logaritmo natural. Se comportan de manera muy similar.
Cuando yo derive una función logarítmica, lo mismo. Cuando yo encuentre ese resultado, lo que realmente estoy encontrando es una fórmula que me permita a mí calcular la pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, sino de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos, es decir, la pendiente de esta recta, en cualquier punto. Por eso, si esa función f de x que está en, g de x que está en rojo está describiendo el comportamiento de un fenómeno, lo que hace el cálculo diferencial es entonces sí saber qué pasa en cada instante de ese fenómeno. Sobre todo si ese fenómeno está cambiando con respecto al tiempo, que es de lo que está pasando. Por eso se pueden animar a hacer ciertas predicciones, ahora que está muy de moda eso de las pandemias y los contagios. Así, a grandes rasgos, eso es una función logarítmica asociada con una función exponencial que se comporta de manera diferente. Función diferente es igual a 4 elevado a la x. Aquí también 4 elevado a la x está aquí. Cuando dicen, es que los contagios crecieron de manera exponencial, firmé un contrato de un préstamo y los intereses crecieron de forma exponencial, me hundieron. Pues sí, porque no le hice el contrato primero, ¿verdad? Entonces, cuando alguien habla de un crecimiento exponencial, es que crecen de manera muy rápida. Fíjense, entre 0 y 1 todo lo que están creciendo. Entre 1 y 2 todo lo que va a crecer. Entonces, aquí tenemos dos gráficas de funciones logarítmicas y aquí tenemos una gráfica de una función exponencial. O también pudimos haber graficado, por ejemplo, y de x, otra función, donde la base sea el número e elevado a la 3x, por ejemplo. No se vio, porque lo tuvo como... ¿Cómo? A tomar el número e de aquí. E elevado a la 3x. Ahí está. Aquí está, miren. En rojo, e a la 3x y en negro, e a la 4x. A eso se refiere con una función exponencial y aquí están las funciones logarítmicas. Mínimo para que las conocieran, pues, porque luego hablamos de funciones logarítmicas y exponenciales y el alumno tal vez las sepa derivar, pero no explicar dónde está una función logarítmica o peor aún, qué es un logaritmo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Esta parte de la explicación de lo que es el logaritmo, ¿va a ir como parte teórica en la libreta o no? No, en esta no. En esta nada más los puros ejercicios, ¿sale? Ah, ok, profe, muchas gracias. O sea, la única parte teórica que va en la libreta es cuando recordamos la definición de derivada, nada más. Todo de lo demás son los ejercicios que van en el manual, ¿vale? Muy bien, profe, gracias. Vale. Sí, esto fue así como gratis, ¿no? Vamos a ver. Ahora bien, los logaritmos, estas son las fórmulas para derivar. Pero los logaritmos tienen propiedades. Cuando yo estaba en la prepa hace como 50,000 años, pues no había calculadoras, ni científicas, ni estándar, de ninguna. Bueno, sí había, pero el acceso a ellas era muy difícil. O sea, tenías que tener dinero para... Es como si ahorita para tener una laptop muy buena, ¿no? Cosas así. Y había operaciones que eran muy complejas hacerlas. Por ejemplo, que estuvieras en física o en química, ¿no? Y tuvieras que multiplicar 2.154816 por 0.0020. Rayos, y sin calculadora. O de repente tenías 0.0015 entre 4.1545. Ahorita pues es bien sencillo con la calculadora. Sin embargo, antes no había. Y una generación antes de la mía la tenía más difícil, porque al menos en mi generación decía el maestro desde álgebra, ¿sabes qué? Ve y cómprate a la papelería un librito que se llama Tablas Matemáticas.
Y ahí en esas tablas matemáticas venían senos, cosenos, tangentes, y venían logaritmos, raíces cuadradas, raíces cúbicas, porque no tenía pues calculadora. Y entonces, ¿cómo le hacíamos para hacer esas operaciones complejas sin entretenerte tanto, ¿no? Sin usar calculadora. Entonces, hay unas propiedades que usaba uno, que decía, bueno, si yo tengo el logaritmo natural o vulgar, del que sea, y tengo el producto de dos números, esta multiplicación, pues yo calculo el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B y se acabó el problema. Lo sumo, saco el antilogaritmo y encuentro el resultado. Entonces ya no te entretenías tanto en multiplicar todo esto porque si no tienes calculadora y te dicen, a ver, multiplica eso, para entrar a este trabajo sin calculadora, multiplica esto, no sé qué haya, ¿no? No porque sea difícil, te vas a entretener y en lo extenso del ejercicio puede ser que se equivoque uno. Entonces, de lo que hacía uno, calculabas con tu tablita el logaritmo natural de este, el logaritmo natural de este, lo sumas, luego había una tabla de antilogaritmos y ahí mismo encontrabas el resultado. Si tú tenías una división, entonces tenías, bueno, el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y ya resolvías esto. O de repente, ¿sabes qué? El resultado es la raíz cuarta de 1.45, ¿no? Pues ahí te hayan, yo no sé sacar raíz cuadrada, mucho menos raíz cuarta. Y si no tienes calculadora, pues ahí te van a hallar. Sin embargo, con los logaritmos, tenemos que el logaritmo natural de una potencia, porque acuérdense que eso es como si estuviera a la 1/4, va a ser igual al exponente por el logaritmo natural de la base. Bueno, pues, profe, pero nosotros no vamos a hacer eso. Tu generación sí no tenía eso y tuvieron que aprender eso y lástima por ustedes, ¿no? Ahora esta generación pues, la tiene más sencillo. A mí me gusta acordarme de esto porque me tocó ver esa transición de no tener nada electrónico a estar dando una clase en línea ahorita, ¿no? O sea, es sorprendente todo lo que me ha tocado vivir a mí con respecto a la tecnología. Igual ustedes, o sea, a lo mejor acuérdense de cuando estaban en preescolar o en primaria y qué hacían con las computadoras o celulares y lo que hacen pues ahorita, ¿no? Es sorprendente todo. Bueno, esto me va a ayudar, a lo mejor no para hacer esto, pero cuando yo vea que este argumento del logaritmo natural sea un producto, sea una potencia o sea una división, esto me va a ayudar a que el proceso de derivar sea mucho más rápido. Entre otras cosas, pues, que ayudan a esas propiedades. Puedo sobrevivir sin ellas, o sea, puedo, los 10 ejercicios que están en su manual, puedo resolverlos con esto. Obviamente con lo anterior también, si es un producto, si es un cociente, si es una potencia, pues tengo que regresar a las anteriores. Pero puedo sobrevivir conociendo esta fórmula, las anteriores y sin conocer esta. No hay ningún problema. Lo ponemos ahí porque es una herramienta que permite pues agilizar las cosas. Y si yo conozco esa herramienta, mal haría en no compartirla. Porque cuando no lo compartes, se te olvida. Eres tan egoísta que no lo quieres compartir, que cuando no lo compartes, se te olvida. Por eso sí, una forma de estudiar y que nunca se te olvide es cuando lo compartes. Cuando alguien te pide ayuda o cuando tú le quieres explicar a alguien, al estar explicando, estás volviendo a aprender y jamás se te va a olvidar. Por eso es que de repente, y nos dedicamos a esto de profesores, no es que seamos más inteligentes ni mucho menos. La cuestión es que lo practicas más seguido, lo compartes y al compartirlo no tienes que estarlo estudiando, porque lo estudias cuando lo compartes. Pues si yo conozco esta parte, pues vamos a compartirla. Sirve que ustedes se ahorran un poco de trabajo y sirve que a mí no se me olvide. Y esas propiedades también se pueden demostrar porque vienen de las propiedades de la potenciación. También se podrían demostrar, que ya no es el objetivo de este curso demostrar eso, pero se podría. Dice en su manual, en la página 8, en la parte inferior de la página 8, dice el título derivada de funciones logarítmicas. Esto va en su libreta. Luego en su libreta van a poner el encabezado del ejercicio. Deriva las siguientes funciones logarítmicas.
deriva las siguientes funciones logarítmicas. Y escribimos en la primera. Y es igual al logaritmo natural de 2x cúbica más x. De 2x cúbica. Muy bien. Entonces, igual que en las trigonométricas directas y en las inversas, puede ser que la función aparezca solita y que directamente puedas aplicar la fórmula. Siempre empezamos por los ejercicios más simples y gradualmente aumentamos el nivel de complejidad. En este caso, dice que la derivada del logaritmo natural de u, en este caso u es 2x cúbica más x. Dice, deriva el argumento, es decir, deriva 2x cúbica más x. 2 por 3, 6x cuadrada. La derivada de x es 1. Ya lo derivé. Ahora divídelo entre el mismo argumento, es decir, entre 2x cúbica más x. Ya terminé. Ya terminé porque ya no puedo simplificar más, no puedo factorizar aquí. Aquí sí, pero acá no, no tiene sentido. No puedo dividir 6 entre 2 aquí porque 6 es parte de un término, o más bien de una expresión que tiene dos términos y se están sumando. Entonces no puedo simplificar ni siquiera este 6 entre 2. Si estuvieran así solitos, pues sí puedo simplificar. 6 entre 2, 3 y x entre x cúbica me quedaría 1 sobre x. Pero como tienen otro término, por eso ya no puedo simplificar. Y ahí terminé. Derivo el argumento y lo divido entre el mismo. Pero la mala noticia es que no todas son así. Aunque el 2 sigue siendo igual. F de x es igual al logaritmo natural de 3x. Sigue siendo igual. Bueno. Es una sencilla. Dice que derive a la u y que lo divida entre u. No le puedo tampoco simplificar este 3 porque 3x forma parte de una expresión que contiene el menos 2 también. Si estuviera así, ahí sí puedo simplificar el 3. Pero como está este menos 2 acá, no puedo. ¿Y esa se determina? Aunque ya haga 3, pues ya no es lo mismo. Y es igual a menos 2x por el logaritmo natural de x. Muy bien. Si aquí yo tuviera un signo de más, la derivada de una suma de funciones o de una resta de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Derivaría menos 2x y derivaría el logaritmo natural de x. Pero no es una suma, ni es una resta. Es una multiplicación. Aquí en este caso tengo una función algebraica y aquí una función logarítmica. Por lo tanto, volviendo a la anterior, la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda, o la segunda por la derivada de la primera. Así que ya no se puede seguir avanzando sin conocer pues esto. Bueno, sí se puede, sabemos que sí se puede, pero no se puede si quieres tener un buen curso. Si no, pues le puedes seguir avanzando así. Y el prima es igual, la primera, y derivo a la segunda. La derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x, que es un 1, entre x. Más la segunda, que es logaritmo natural de x, por la derivada de la primera. La derivada de menos 2x, ya sé que es. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Por lo tanto, y' va a ser igual. Esta x con esta se simplifica y me quedaría menos 2 menos
Este menos 2 lo voy a poner aquí adelante para que sea el coeficiente de la función logarítmica. No puedo poner menos 2 menos 2 menos 4 porque ese menos 2 es parte del logaritmo natural. Lo que sí puedo hacer es factorizar. Menos 2 entre menos 2 me queda un 1. Menos 2 entre menos 2 también me queda un 1 y me queda el logaritmo natural. Y ya está resuelto. Tengo un error en el ejercicio 4. Logaritmo natural de 1. Aquí en vez de 1 le puse el logaritmo natural. O sea, hay que corregirlo. Si tienen su manual ahí a la mano, parece redundancia, ¿verdad? Si tienen el manual en la mano, mejor. Si tienen su libro de ejercicios cerca de ustedes, pueden corregirlo. El ejercicio 4 dice logaritmo natural y entre paréntesis logaritmo natural sobre x. Es 1 sobre x, ¿vale? Entonces, volvemos, está solita. Quiere decir, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta en los tres primeros ejercicios. Luego me agarro, hablé y avanzando y no les pregunto. Sé que hablan poco, pues. Sé que eso de las clases virtuales, pues cuesta más trabajo. Si cuesta trabajo de repente en presenciales preguntar, en línea parecería como que debería dar menos pena, pero parece que da más pena. Pero no hay problema. A veces hago una pausa por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Luego me emociono y le avanzo y ni quién paga el maestro. Me gusta esta parte. Estamos en la parte aburridora ahorita porque es como mecánico, ¿no? Ya vamos a terminar para empezar a ver las aplicaciones. Cuando el menor de sus problemas sea derivar. Porque ya que tenemos a la derivada, entonces sí empieza el verdadero problema. Por eso es importante, pues si no sabes derivar, cuando vemos de las aplicaciones, pues te vas a quedar en el primer paso. Pues si no la puedes derivar, porque esa derivada luego hay que igualarla a cero y se convierte en una ecuación, luego esa ecuación hay que resolverla, y luego hay que graficarla. Pues estamos en la parte como aburrida ahorita, así como, no, sí no aburrida, porque sí se entretiene uno, sino como mecánica, ¿no? Como cuando te hacía yo la analogía en días pasados, como cuando te aprende las tablas, pues. Dijo el muchacho ayer, maestro, yo nunca me aprendí las tablas bien, pero pues le vas a padecer un montón. Sobre todo cuando te integres a la vida productiva, al trabajo, ¿no? Ahorita no hay tanto problema, pero cuando te toque trabajar y te pongan un problema a resolver en tu trabajo y digas que no puedes, pues van a buscar a alguien de que sí pueda. Y seguramente va a haber afuera de ti, ya que tú tengas tu trabajo, va a haber mucha gente esperando o a que te vayas o a que te corran para ocupar esa plaza. Entonces sí vienen cosas difíciles, aunque de la tendencia ahora, no sé si se han fijado, por ejemplo, para ustedes, la tendencia es a emplearse a ustedes. O sea, ya es muy difícil un trabajo con una compañía, ya sea pública, del gobierno o privada. El acceso es difícil y los sueldos son difíciles, son poco, las prestaciones son pocas, ¿no? A la generación de ustedes, y si se han fijado, muchos se están empleando, pues, hacer tu propia pequeña compañía. Y ahora con el Internet, pues también mucha gente se está empleando a través de Internet. Entonces, es una alternativa que te des este empleo tú solo, y así tú eres tu propio patrón, ¿verdad? Y no que te vas a correr a ti mismo, pues ya sería mucho. Te voy a correr porque no sé hacer nada. No. Muy bien, entonces llegamos aquí y me dice, tienes que derivar 1 sobre x
y dividirlo entre 1 sobre x. Y derivar 1 sobre x ya lo explicamos el semestre anterior y este semestre como muchas veces. Si yo tengo que derivar 1 sobre x, pues no lo puedo derivar ahí, tendría que subirlo a la menos 1, ¿verdad? Este 1 puedo no escribirlo, pero ahí está. Al derivarlo, 1 por menos 1 me queda menos 1, menos 1 menos 1, menos 2. Y sí que la derivada de esta función es menos 1 sobre x cuadrado. Esta derivada va aquí. Ya que lo derivé, hago esta división de fracciones, o la ley de la ranura, que es lo mismo. Y entonces me quedaría menos 1 por x, me queda x, y 1 por x cuadrada me queda x cuadrada. Al simplificar x entre x cuadrada, ya sé que se restan los exponentes, pero se restan donde está el exponente mayor. Por eso la derivada de esa función es 1 sobre x. Cuando yo derivo una función logarítmica, no siempre aparece el logaritmo en el resultado. ¿Vale? Por ejemplo, en las trigonométricas directas, al derivarlas siempre aparecía otra función trigonométrica directa. Derivo el seno, aparece el coseno. Derivo el coseno, aparece el seno. Derivo la tangente, aparece la secante cuadrada. Pero cuando derivé ayer funciones trigonométricas inversas, arco seno, arco coseno, arco tangente, ya no aparecían en el resultado. Muy bien. Caramba, ¿por qué no apagas su teléfono desde antes, maestro? Rechazar. Y si no hablan por el celular, luego se pasa a la computadora y ya todo está enlazado ahora, ya todo está enlazado. Ya estoy bien vigilado por todos lados. Bueno, maestro, ¿y esto pues qué? Usted dijo que si el argumento era una división, podía descomponerlo en una resta. Logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de x. Y eso lo puedo resolver. F' de x, la derivada del logaritmo natural de 1 es igual a la derivada de 1, que es 0, entre 1. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 es una constante, la derivada de una función constante siempre es 0. Menos la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x, que es un 1, entre x. Por lo tanto, f' de x es igual a menos 1 sobre x. Por aquí perdí yo un signo, miren. Menos 1 por x, aquí es menos x. Por eso apareció menos x. Hasta sirvió para comprobarlo ahora. Si el argumento de la función logarítmica es un cociente, puedo descomponer ese cociente en la resta de logaritmos. Lo derivo, me queda una función más simple para derivar, lo resuelvo y me evité este paso de aquí. Ay, caray, se me olvidó que una de las obligaciones del maestro es pasar lista, ¿no? Ya rompí el récord. Este mes, aunque parezca mentira, este mes cumplí 25 años trabajando en la prepa, imagínense. Estoy bien viejito yo. Y creo que es el semestre en los 25 años que más veces he pasado lista. 23. Y he pasado como 6 veces nada más. Nunca me he acostumbrado a eso. Vamos a hacerlo de manera tradicional. En lo que ustedes intentan resolver el ejercicio 5, pueden resolverlo así o como resolví yo ahorita, de cualquiera de las dos formas. El ejercicio 5 es muy similar. Dice 5, y es igual al logaritmo natural de menos 3 entre x cuadrado.
Menos 3 sobre x cuadrado. A ver, vamos a hacerlo de manera tradicional para acordarnos de cuando hace mucho tiempo íbamos a la escuela. No han dicho nada, la escuela ha guardado silencio con respecto a un posible regreso a clases. El silencio es una manera de responder también, ¿eh? Cuando te preguntan algo y no respondes, en realidad sí estás respondiendo. Ana Laura Álvarez. Eduardo Arroyo. Presente. Cecilia Montserrat. Presente. Arcelia María. Presente. Camila Montserrat. Presente. Sara Nayeli. Presente. César Jesús. Presente. Jimena Flores. Presente. Perfecto. Luis Fernando Galvez. A veces viene, a veces no. Citlali Saraí. Presente. Melissa González Gallegos. Presente. ¿Se pronuncia Ashley o cómo se pronuncia tu nombre? Ashley. Ashley. Gracias. Te pregunto para no equivocarme. José Luis Guillén. Presente. José Guadalupe Hernández. ¿Ahora sí vino? Que aún me sigue retumbando en el oído. Es que no tengo tiempo, maestro. Había tantas cosas por contestarle. Liliana Alexandra Lucatero. Profe, mi compañera Alexandra me dijo que le estaba fallando el internet y que la sacó. Gracias. Le dices que ya está justificada su que ya tiene su asistencia, perdón. Arturo Magaña. Presente. Claudia Lisbeth Maldonado. ¿No está? Raro. Siempre asiste ella. Desde el semestre pasado, de las pocas veces que pasé lista, pues el semestre anterior. Brenda Martínez. Vania Mariane. Presente. Galilea. Ulises. Presente. Dayana, Princess Dayana. Presente. Stephanie Itzel. Presente. Carmen Cristina. Profe, Cristina me mandó decir que está enferma, que se siente mal. Ok. Gracias por avisar. Gracias. Dalia Alejandra, no viene. Diana María. Sí viene. Presente. Laura Edith, también viene. ¿Dónde está Laura? Presente. Muy bien. Sanabria Martínez. Presente. Priscila Sánchez. Presente. Miguel Arturo. Presente. Dayani Guadalupe. Presente. Anuar Sandoval. No ha venido ya. Aymara. Presente. Perfecto. Daniel. Me Santoyo. dijo que le comentara, maestro, que no tenía internet, que estaba Ok. batallando para entrar. Gracias. Gracias por avisar. Ya le pongo su asistencia. Gerardo Miguel. ¿No está Gerardo? Parece ser que no. Sara. Presente. ¿Está? Ok, gracias. Sí, profe. Sí. Gerardo Miguel ya está registrado. Sara. Presente. Perfecto. César Ulises, ya casi no viene. Giseli Guadalupe Presente. y Montserrat Villafán. Presente. Perfecto. Hasta sentí como que estaba en el salón. ¿Verdad? Bien. Voy a resolverlo como si no supiera de esto. ¿Sí tengo tiempo? Sí. Como si no supiera de las propiedades. A mí no me enseñaron nada de las propiedades de los logaritmos, así que tengo que hacer una división. Dice que la derivada del logaritmo natural de u es que tengo que derivar y dividirlo entre el mismo, ¿verdad? Si yo tuviera que derivar menos 3 sobre x cuadrada, subiría la x cuadrada como x a la menos 2 y la derivo. Menos por menos me queda más. 3 por 2, 6x a la menos 3. Pero como no quiero el exponente negativo, me quedaría 6 sobre x.
Quiere decir que es el 6 sobre x cúbica, que es la derivada. Y voy a hacer la división por la ley de la luna. Menos 6 por x cuadrada. Bueno, más entre menos me queda menos, para no perder el signo. 6 por x cuadrada, 6x cuadrada, menos 3 por x cúbica, menos 3x. Bueno, ya no, porque ya lo puse acá. Y prima sería igual, menos 6 entre 3, 2. X cuadrada entre x cúbica. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Si no supiera yo, pero como ya vine a esta clase y puse mucha atención, pues ya no se me olvida que el maestro dijo, y si el argumento de una función logarítmica es un cociente, basado en la segunda propiedad de los logaritmos, puedo expresarla como el logaritmo natural de menos 3 menos el logaritmo natural de x. Y cuando yo derivo el logaritmo natural de menos 3, me dice que es la derivada de menos 3, que es 0, entre menos 3. Menos la derivada de x cuadrada, que es 2x, entre x cuadrada. Y y' me quedaría, aquí me queda 0, menos 2 sobre x, porque al dividir x entre x cuadrada me queda 3. Entonces, esto es resolviéndolo con la segunda propiedad de los logaritmos, y esto es resolviéndolo si no supiera yo esto. Entonces tienen dos opciones, ya ustedes eligen por dónde es. No en todas puedes ocupar las propiedades se ocupan únicamente cuando tengas un producto, un cociente o una potencia, ¿vale? Y vamos a dejarlo ahí porque ya nos ganó el tiempo y porque ya me dio hambre. Porque, ¿tienen clase ahorita o tienen receso? Receso. ¿Y si tienen todas sus clases? O sea, sí, a veces me da la sensación como que sí están clase tras clase en línea o de repente no es así. No, maestro, no tenemos maestro de inglés. Ah, ¿tú no tienes maestro de inglés? Órale. Entonces, aún no tienen todos sus maestros completos. Miren, y ya se va a acabar septiembre. Caramba. Por eso les decía que qué triste que al final los más perjudicados pues, son ustedes siempre. Y eso pues, no es justo. No es justo No es justo estar en línea. Y más injusto estar en línea y sin maestros, ¿no? O estar en línea y que un maestro te deje un trabajo y lo veas cada 8 días o cada 15 días. Puede parecer hasta cómodo, pero luego al final, pues sí lo padecen ustedes o lo van a padecer, pues. Porque el profe te dé una clase a la semana o dos, ¿no? Y los demás, órale. Sí, la verdad que la tienen bien difícil, jóvenes. Así que cuando tengan clase, aprovechenlas lo más que puedan, porque se vienen tiempos medio complejos. Con ustedes ya no tenemos clase mañana. El viernes. Les recomiendo que vean la clase del 510 de hoy. Se la voy a compartir ahí en el grupo. Les voy a compartir la clase de hoy y les voy a compartir el video de la clase del 510 de hoy porque resolvimos todos los 10. Aquí ya resolvimos 5 para que vean cómo resolver del 6 al 10. Lo vean, lo analicen y ya el lunes que nos volvemos a ver, me digan si hay algún problema en alguna de las funciones. ¿Les parece? Ese maestro está muy bien. Para aprovechar un poco también, sí es cierto que el que faltó ayer fui yo, eso me queda claro, ¿no? Pero podemos como avanzarle un poquito, como no nos vemos el viernes, que tengan un espacio libre, ya sea la tarde de hoy, o el viernes, o el sábado, o el domingo, vean el video del 510 y vean cómo se resuelven del 6 al 10 y me dicen si hay alguna pregunta el próximo lunes. Vale. Que tengan buen día, cuídense mucho y nos vemos pronto. Dale, maestro, gracias. Vale, nos vemos. Nos vemos, que estén bien.